Hace unas semanas publicamos en este canal un video hablando de la iPad de 10ª generación, la tableta más económica de Apple, y cómo esta supuestamente pudiera estar recibiendo un nuevo diseño. Pues señoras y señores, hoy tenemos una nueva filtración que prácticamente confirma esto, y en este video te estaré contando todo lo nuevo que sabemos, así que comencemos. Gracias a una página que se dedica a filtrar cosas como estas, hoy tenemos fotos que revelan el diseño de esta iPad de 10ª generación, ya que provienen de imágenes que se utilizan por los fabricantes de fundas, y entonces es por esa razón que podemos ver el posible nuevo diseño de esta tableta. Como pueden ver, aquí tenemos algo bastante interesante, ya que por un lado tenemos un diseño con lados planos, así como el iPad Air y la iPad Pro, pero entonces en la parte frontal tenemos un diseño viejo, ya que entonces tenemos el botón de inicio que está presente en la tableta más económica de Apple. De igual forma también tenemos agujeros para las bocinas tanto en la parte superior como también en la parte inferior, lo que entonces nos sugiere que esta tableta pudiera tener una mejor experiencia de audio comparado con el modelo anterior. Por último, también vemos lo que se había mencionado ya hace unas semanas, que entonces esta tableta estará llegando con el conector USB tipo C, así como ya lo tienen las otras tabletas que vende Apple. Pero bueno, todo esto se ve sumamente interesante, pero ¿será real? En mi opinión, hay argumentos para sin duda alguna aceptar que estas fotos son reales y que Apple pudiera estar haciendo algo similar a lo que estamos viendo en estas fotos, aunque también no podemos olvidar que sigue siendo una filtración y quizás no se haga realidad. Yo creo que Apple debe hacer un rediseño como esto, ya que primero, esta tableta no ve un diseño completamente nuevo hace ya más de 5 años, así que yo creo que ya es hora de que veamos algo nuevo e interesante. Otra razón por la cual entonces podemos argumentar que en efecto estaremos viendo este nuevo diseño con lados planos en esta tableta más económica es que el Apple Pencil de primera generación, el cual entonces es utilizado por la iPad de 9ª generación, este año cumple 7 años en el mercado, así que yo creo que ya es hora de que Apple lo deje en el pasado y que entonces esta tableta de 10ª generación permita el uso del Apple Pencil de 2ª generación. Si en efecto esta nueva tableta económica de Apple llega con un conector USB tipo C, Apple no tiene más remedio que traer entonces este nuevo Apple Pencil, ya que entonces no hay otra forma de poder recargar este lápiz de primera generación, ya que si no se acuerdan o si no saben, este lápiz se carga utilizando el puerto Lightning de la tableta. Ahora bien, considero que como quiera hay espacio para que Apple traiga este diseño con lados planos a esta tableta, a pesar de que ya existe una nueva iPad Air, y con eso me refiero a que si vemos la parte frontal de esta tableta, esta no tiene una pantalla de esquina a esquina, así que hay espacio para que veamos un diseño como este y que entonces haya una diferencia en el tipo de pantalla cuando entonces comparamos esta supuesta nueva iPad de 10ª generación con la actual iPad Air. De igual forma, esta tableta también tendría un botón de inicio en su parte frontal, lo que entonces también significaría que esta tableta es más económica cuando se compara con la iPad Air, ya que estoy bastante seguro que Apple colocará el sensor de Touch ID directamente en el botón de inicio de esta posible iPad de 10ª generación, a diferencia de donde lo colocan la iPad Air, que sería entonces en el botón para encender la pantalla de esta tableta. De esa manera Apple se pudiera ahorrar un poco de dinero y entonces hacer esta iPad de 10ª generación un poco más accesible, a pesar de que tiene un nuevo diseño. Insisto y reitero que Apple yo creo que sin duda alguna hará este diseño, ya que estaremos viendo y empujando a las personas a comprar una tableta más cara. Ya estaremos hablando de los precios en breve, pero si esta tableta llega con este diseño plano, pues entonces los accesorios también serán más caros, así como lo es el Apple Pencil de 2ª generación y quizás hasta el nuevo teclado Magic Keyboard. Si en efecto Apple trae este diseño plano, pues entonces, como mencioné, pudiéramos ver la llegada del soporte para este teclado súper excelente para esta tableta sumamente económica, para que entonces se pueda convertir como una pequeña computadora portátil a un precio
bastante accesible si lo comparamos con la iPad Air y la iPad Pro. En mi opinión, es posible que Apple sí permita el uso de este teclado, ya que seguramente esta tableta, esta iPad de 10ª generación, estaría aumentando un poco el tamaño de su pantalla para que entonces pueda ocupar el espacio completo de este teclado, el más pequeño, el que funciona para la iPad Air y la iPad Pro de 11 pulgadas, ya que entonces se espera que esta tableta aumente un poco de tamaño, quizás a 10.5 pulgadas o quizás hasta un poco menos, ya que no se debe acercar a las 10.9 pulgadas de la iPad Air. Pero bueno, luego de hablar del diseño de esta tableta, hablemos del punto más difícil de adivinar. ¿Cuál será el procesador que estaría dentro de esta iPad de 10ª generación? Los rumores sugieren que estaríamos viendo el A14, el mismo procesador que vimos en la iPad Air del 2020, y esto no sería tan alocado, ya que Apple tiende a colocar el procesador de hace 2 años en estas tabletas súper económicas, ya que el año pasado vimos el A13 en la iPad de 9ª generación, cuando entonces en ese momento ya íbamos por el A15. Ahora bien, escuchen esta teoría un poco loca, ya que considero que sí es posible que podamos ver la llegada del procesador M1 en esta tableta. Sé que es algo que puede ser bastante imposible, pero si Apple hace esto, estaría trayendo la nueva función de Stage Manager, el nuevo sistema de multitarea que trae iPadOS 16 a esta tableta súper económica, para que entonces todas las tabletas nuevas de la compañía permitan el uso de este nuevo sistema de multitarea. No obstante, quizás Apple no tiene que darle el procesador M1 para que entonces funcione Stage Manager en esta tableta. Hay rumores que afirman que Apple estará trazando el lanzamiento de iPadOS 16 y lo estará haciendo para entonces traer este nuevo sistema de multitarea a las tabletas que no tienen el procesador M1. Esto es muy difícil de contestar ahora mismo con mucha seguridad, pero hablemos entonces de los precios de esta tableta, algo que yo creo que es sumamente importante para muchas personas. Creo que si Apple en realidad trae este nuevo diseño con mejores bocinas, una pantalla más grande, soporte para el Apple Pencil de 2ª generación, estoy bastante seguro que Apple estará aumentando el precio base de esta tableta más económica de la compañía. Creo que Apple pudiera vender esta iPad de 10ª generación con este rediseño $100 por encima que el modelo pasado, para que entonces cueste $429, y de esa manera hay una diferencia de $200 entre esta nueva tableta y la iPad Air. A Apple al parecer le gusta esta diferencia de $200 entre los modelos, ya que es la misma diferencia que existe entre el modelo de iPad Air y el iPad Pro. $100 más por esta tableta con un nuevo diseño, soporte para el Apple Pencil de 2ª generación y hasta quizás para el Magic Keyboard, no me parece algo completamente alocado. Incluso no me sorprendería que Apple también deje en su inventario de productos la iPad de 9ª generación a los $329 o quizás hasta un poquito menos, para que entonces haya opciones para las personas que no quieran pagar mucho más por esta tableta económica de Apple. Esta idea de dejar el modelo anterior no es algo tan raro para Apple, ya que la compañía lo hizo este año con el lanzamiento de la nueva MacBook Air con el procesador M2, ya que esta llegó con un precio más alto de $1,200, pero como quiera Apple dejó el modelo pasado con el procesador M1 al mismo precio que lo vimos cuando llegó inicialmente. En fin, estoy bastante emocionado por ver si se hacen realidad estos rumores, que le daría un empuje de vida a esta tableta más económica de Apple y sería un poco más fácil de recomendarla a más personas, ya que tendría funciones bastante modernas, como por ejemplo la llegada del puerto USB tipo C. Sin embargo, como quiera sigue siendo un rumor, así que debemos tomarlo con pinzas y con precaución, ya que si se acuerdan, el año pasado escuchamos bastante fuerte los rumores de un Apple Watch Serie 7 con los lados planos y eso nunca se hizo realidad. Es muy probable que Apple presente esta nueva tableta en algún momento en octubre, así que mantente suscrito a este canal para que no te pierdas esos próximos videos, ya que aquí seguramente la estaremos comprando para compartirte todos los detalles. Y ahora que hemos llegado al final de este video, si te gustó dale un like y déjame saber en la sección de comentarios qué te parecen estos rumores, ¿te gustarían que se hagan realidad? Bueno, espero que te haya gustado este video, nos vemos en la próxima, hasta luego.